los que nos acompañan hoy. Muchas gracias por tomar el rato de estar acá presente en esta otra plenaria interesante de experto técnico en una materia. Hoy tenemos el gusto de contar con don Rosendo Pujol, que es un profesor de la escuela de mucha trayectoria, es un investigador, ha estado a cargo del programa de desarrollo urbano sostenible, fue ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la pasada administración. Y don Rosendo, bueno, todavía tenemos el gusto de que nos acompañe en la escuela y nos colabora. Él es profesor de los cursos avanzados de ordenamiento territorial. Y el día de hoy, como les mencionaba, por lo menos yo a los de mi grupo, él es bastante conocedor de el concepto de problemas embrujados. Entonces, nos hace el favor y el honor de venir a acompañarnos y darnos la charla. Entonces, nada más para probar el audio, si están todos escuchando bien. Y también, don Rosendo, si usted puede hablar para asegurarnos de que todos lo están escuchando antes de que inicie, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Mucho gusto estar aquí con los nuevos estudiantes de Ingeniería Civil. Gracias. Ahí con un par de personas que nos pongan en el chat que escucharon a don Rosendo, ya con eso estaría perfecto. Ahí ya tenemos en el chat confirmación de que sí se escucha bien don Rosendo. Entonces, Okay. para aprovechar de una vez, le damos la palabra a don Rosendo y tal vez primero antes a Helen, que nos hablaría sobre el orden de las preguntas. Y después le das la palabra a don Rosendo, porfa. Gracias. Sí, las preguntas las vamos a dejar para el final, entonces pueden ir escribiéndolas en el chat o dejan la mano levantada y al final les damos la palabra. Recuerden mantener el micrófono silenciado para que no se meta bulla en la presentación, por favor. Muchas gracias. ¿Empiezo? Sí, ok. Bueno, esta conferencia o charla le puse como nombre Problemas embrujados y cómo enfrentarlos. Espero que en 40 minutos termine yo, voy a intentarlo. Y luego podemos tener todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Los sistemas complejos, que son casi todos los de la vida real, tienen desafíos y dificultades muchas veces muy difíciles de corregir, ¿verdad? A lo largo de la carrera de ingeniería ustedes van a encontrar problemas que se simplifican para que ustedes puedan ir avanzando en su conocimiento específico sobre cada cosa. Pero en realidad en la vida real los problemas casi todos son complicados, complejos, tienen muchos aspectos, muchos contextos, etc. Entonces, cuando los problemas son realmente complejos, y luego voy a dar ejemplos, el objetivo más realista es administrarlos. O sea, usted realmente, si usted tiene un paciente crónico de alguna enfermedad, usted no trata de curarle la enfermedad, usted administra esa enfermedad, ¿verdad? Y de manera iterativa, si logra convencerlo, puede, digamos, convencerlo de que se porte bien, porque aquí la voluntad de la persona es muy importante, usted puede mejorarlo, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que la realidad es cambiante debido a las intervenciones que hacemos. Entonces, muchas veces la política pública que incluye conocimiento y práctica de la ingeniería civil nos ayuda a resolver en parte los problemas. Y ahora, digamos, en la ciudad de San José se nota eso con mucha claridad. Terminamos la rotonda de las garantías sociales, está a punto de hacerse el puente o de terminarse el puente sobre el río Virilla, cerca del Estadio Saprissa, también otras obras de ingeniería civil que no voy a listar ahora. Pero estas cosas en realidad, como dirían algunos un poco minimizando su impacto, dicen que son parches y que en realidad no resuelven todo. Pues es verdad, no resuelven todo, pero resuelven una parte. En el año 1973, imagínense cuántos años ya hace eso, ¿verdad? 47 años, en medio de la guerra, bueno, un poquito después de la guerra de terminar la guerra de Vietnam, el proceso es en que se retiraron los Estados Unidos,
Y en un momento en donde los planificadores afirmaban que ellos de ciudades podían hacer muchas cosas y casi tomar las ciudades como si fueran problemas de ingeniería, ellos escribieron este libro, este artículo Wicked Problems. Bueno, con ayuda de Ernesto Arias, que luego lo voy a mencionar, nosotros hemos traducido eso como problemas embrujados, ¿verdad? Que nos parece que es como lo más apropiado para traducir Wicked, ¿verdad? Y embrujados porque en realidad son problemas que cruzan las fronteras, ¿verdad? Imagínense ustedes, si ustedes creen en fantasmas, ¿verdad? Ustedes persiguen a un fantasma hasta la esquina de un salón y de pronto se les desaparece porque el fantasma cruza paredes. Entonces están fritos, ¿verdad? Otra muestra de cómo podemos concebir esto es cuando ustedes apretan un globo y esta parte se les hace más chiquitita porque ustedes apretaron mucho el globo, pero el globo se hace grande en otra parte de su superficie, ¿verdad? Más específicamente, los problemas son embrujados porque no hay acuerdo sobre metas, goals en inglés, ni sobre metodologías de resolución aceptables a todos los actores. Por ejemplo, ahora con el COVID-19 tenemos un caso muy interesante. Costa Rica tiene la posibilidad prácticamente de rastrear la posición geográfica de cada persona y determinar si ha tenido o no ha tenido COVID, etcétera. Yo creo que es una mala idea, pero otras personas consideran que es una buena idea. Entonces no tenemos acuerdo sobre cómo entrarle a este problema. Y esto lo pongo porque es de actualidad. Y porque me parece un tema muy actual de la situación. Y estrictamente eso se nota, digamos, en su propio proceso de conocimiento de cualquier tema. Ustedes empiezan sabiendo muy poco y de pronto empiezan a darse cuenta que ya saben más cosas y entonces empiezan a ligar con otros cursos que están llevando, etcétera. Y de pronto al final del semestre ustedes sienten que conocen más. Pero de nuevo, cualquier intervención que usted haga cambia el problema, ya no es el mismo. Entonces hay que estar continuamente reevaluando qué es lo que hay que hacer basado en los resultados de lo que se ha hecho anteriormente. Y el otro punto importante que a veces la gente no valora es que para que los problemas embrujados se puedan resolver, se necesita cooperación, ¿verdad? Eso quiere decir que difícilmente una mente o un grupo de mentes o un grupo director va a resolver todo el problema. Y eso, cuando usted habla de cooperación y habla de discusión y habla de comités, etcétera, todo eso hace más lento el proceso, ¿verdad? Pero en general hay que aceptar eso y aceptar que estas cosas no se resuelvan con órdenes ni ignorando los problemas como que no existieron, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Algunos ejemplos de problemas embrujados. La lista es muy larga porque podríamos poner muchos más, pero puse estos: congestión de tráfico, ¿verdad? En muchos lugares la gente cree que, o muchas personas creen que lo que hay que hacer es construir más carreteras, pero el problema es que si usted construye muchas carreteras, se quedan sin ciudad, ¿verdad? Y no hay plata para poder construir todas las carreteras necesarias. Y más que eso, en el 90% de las horas, las carreteras estarían totalmente vacías y solamente estaríamos resolviendo el problema de cuando hay congestión, que son unas pocas horas al día. Mejorar el transporte público es difícil, por ejemplo. Reducir la vulnerabilidad a las amenazas naturales. Nosotros aquí en Costa Rica lo tenemos bastante controlado, pero en muchos países parece como algo complicadísimo. Resolver el problema de la pobreza urbana, ¿verdad? O lograr que todos tengan vivienda digna, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema que es muy complicado de resolver. Se podrá resolver, pero requiere algún tiempo para
avanzar en esa dirección. Se está continuamente avanzando, pero no lo suficiente. Y obviamente las dos últimas son como del 2020, ¿verdad? Formas de reactivar la economía costarricense y salir de la crisis creada por la pandemia del COVID-19. Las dos no son lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿verdad? En parte porque la pandemia del COVID-19 a quien afecta más que nada es al sector turismo y al sector servicios, ¿verdad? Entonces, culturales y de otros tipos. Entonces, el resto de la economía está funcionando más o menos bien, pero hay una parte que está funcionando muy mal. Entonces, reactivar la economía costarricense no es exactamente lo mismo que recuperarse de la pandemia. La visión sistémica es esencial para entender y actuar. Entonces, lo importante es identificar adecuadamente los problemas, encontrar con eficacia las preguntas relevantes, que yo quiero insistir en este segundo punto. O sea, es muy importante escoger bien las preguntas que nosotros nos vamos a enfrentar. Tercero, definir prioridades de inversión entre sistemas y dentro de cada sistema en el mismo territorio. ¿En qué invertimos? Y ahora esto ha sido muy interesante. Por ejemplo, seguimos construyendo los hospitales que estaban planificados, ya estaban aprobados, pero con la crisis financiera que se viene para la caja, probablemente otros proyectos de construcción de hospitales se van a tener que retrasar. Entonces hay que definir prioridades de inversión y construimos más hospitales o más carreteras o más escuelas o las arreglamos. Siempre existe ese mismo dilema. Y dentro de cada sistema, por ejemplo, en agua potable, ¿a qué ciudades le damos prioridad? Y sobre todo, por ejemplo, en manejo de aguas servidas, ¿a qué ciudades le damos prioridad? ¿Verdad? Entonces, de ahí podemos ver el mejoramiento de las ciudades, la reorganización y fortalecimiento del sistema de transporte público y, bueno, otras cosas que ya mencioné. También hay que pensar en los desafíos éticos, ¿verdad? Porque estas cosas no es solamente cuantitativo, no es solamente de números, de hechos, de muchas cosas, sino que hay que separar los hechos de las apariencias y no condenar a priori a nadie, que eso es crítico entenderlo, ¿verdad? O sea, pero es muy difícil a veces sacar de que la gente lo acepte, pero ustedes tienen eventualmente que entender que como profesionales tienen que hacer eso. Pensar antes de gritar y culpabilizar, ¿verdad? No, esto estaba antes de lo que ha pasado esta semana en la asamblea, pero más o menos yo estaba pensando ahora que lo estaba revisando, que está, digamos, apropiado para la semana. Ponerse en los zapatos de los demás. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo muy interesante actual es que es muy fácil decir, digamos, a personas de la clase media e inclusive media baja de este país y probablemente todas sus familias, de que hay que quedarse en casa. Pero cuando usted lo que vive es un cuarto muy pequeño con un hogar muy grande, resulta que quedarse en casa tiene un montón de complicaciones. Entonces, en ese sentido, uno no puede dejar de pensar en esas diferentes situaciones que hacen que un eslogan muy bonito para la situación no sea igualmente apropiado para cada persona. Escuchar y no solo oír, ¿verdad? Los argumentos de los demás, o sea, eso es muy importante. Evaluar si lo que queremos pedir estamos dispuestos a dárselo a los demás y recordar que no debemos ser jueces y parte al mismo tiempo. Por eso le puse desafíos éticos, porque no son de contenido, pero son importantes tenerlo claro. También es importante la interdisciplinariedad, ¿verdad? Aquí, precisamente porque los problemas son complejos, tienen múltiples causas y numerosas consecuencias, requieren de conjuntos de acciones que se refuerzan y provienen usualmente de desarrollos teóricos de diferentes disciplinas. Y aquí hay un concepto que inventó Ernesto Arias, que fue por un tiempo profesor de honor de la escuela. Es un costarricense que es profesor emérito de la Universidad de Colorado en Boulder. Y él hablaba de asimetría del conocimiento y la simetría de la ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que todos tenemos algo que sabemos mejor
que cualquiera. Seguramente alguno de ustedes sabe, porque su familia se dedica a eso, mucho de alguna cosa que ninguno de nosotros, los profesores y sus compañeros de curso, tiene la menor idea, ¿verdad? Usted tiene un conocimiento que es asimétrico, porque solo lo tiene usted. Pero todos somos parcialmente ignorantes, y esto es importante. Todos siempre hay gente que sabe más que nosotros de cualquier cosa. Entonces, todos somos ignorantes. Unos son de una cosa, otros son de otra, pero no hay sabios perfectos de todo. Hay simetría en la ignorancia y hay asimetría en el conocimiento. Este concepto es muy poderoso, que ustedes lo recuerden a lo largo de la carrera que están empezando, ¿verdad? Y los contextos de la acción de los ingenieros civiles son estudiados por diferentes disciplinas. Esto también es muy importante. O sea, nosotros trabajamos en un contexto institucional, en un contexto social y en un contexto económico que incluye muchas más cosas. Pero ese contexto no es exactamente de la carrera de ingeniería civil. Puede ser de la carrera de geología, de la carrera de economía. Y porque a lo que nosotros hacemos hay que ponerle límites. No podemos ser todólogos. Tenemos que definir hasta aquí vamos a llegar. Y si vamos a llegar hasta aquí, ese contexto que rodea nuestros problemas, que muchas veces son sociales, económicos o políticos, son otras personas las que lo discuten. Y se me olvidaron los abogados, porque muchos de estos problemas son legales, entonces usted tiene que tomarlos en cuenta. Entonces, cuando yo hablo de interdisciplinariedad, no es solamente dentro de la ingeniería, sino es de la ingeniería civil, sino que es con otras ingenierías y fuera de las ingenierías, ¿verdad? Como la mencioné, geología, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se requiere humildad y capacidad de trabajo en equipo, porque de lo que se trata es de que hay asimetría en el conocimiento, pero hay simetría de la ignorancia. Todos podemos aprender de los otros, ¿verdad? Ese es el resumen del asunto. Un ejemplo, digamos, típico de problema embrujado es el cambio climático, ¿verdad? Ahora definitivamente el COVID-19 es otro problema, pero yo diría que en particular el COVID-19 es un problema en una particularidad. ¿Cómo hacemos para reactivar la economía? ¿Cómo hacemos para, sin perder lo que hemos ganado? Y quiero enfatizar que Costa Rica tiene un historial de lo mejor que hay en el mundo. Podríamos caernos en cualquier momento, pero por el momento estamos muy bien. Pero entonces la cuestión es cómo volvemos a una cierta normalidad hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, en el caso de cambio climático, ¿verdad? Que es un problema absolutamente embrujado y mucho más grande y mucho más duradero que el propio COVID-19, tenemos la necesidad de adaptación. Los seres humanos somos increíbles adaptándonos, ¿verdad? Y esta experiencia de estos últimos 2 meses muestra que muchos de nosotros, con un poquito de recursos, con un poquito de buena voluntad, con un poquito de estamina, somos capaces de adaptarnos. Cuesta mucho, pero se puede por lo menos ir avanzando en esa dirección. Yo no creo que podamos permanentemente estar en esta situación, y eso es una discusión para después, pero básicamente somos muy capaces de adaptarnos. Entonces, en cambio climático, tenemos que adaptarnos a extremos de precipitaciones y sequía mucho más fuertes de lo que ha habido hasta ahora. Tenemos que enfrentarnos a aumentos de la temperatura. Seguimos rompiendo todo tipo de récords a nivel global. Tenemos que adaptarnos a la subida del nivel del mar, que para San José eso no es importante, pero para Punta Arenas sí lo es, ¿verdad? Tal vez para Golfito también. Tenemos que capturar los gases de efecto invernadero, recuperando los bosques y los humedales. Tenemos que mitigar electrificando transporte público, disminuyendo las emisiones de metano en la agricultura y el manejo de desechos sólidos, ¿verdad? Esas son cosas que Costa Rica tiene y puede hacer y está intentando hacerlas.
podríamos añadir más cosas, pero básicamente en todas ellas hay discusiones, en todas ellas hay desacuerdos. ¿Por qué? Porque casi todas ellas, ¿verdad? Requieren inversiones, requieren priorización, requieren decir esto es más importante que lo otro. La otra cosa importantísima que ustedes tienen que entender y que me parece fundamental, voy a decir el título, ¿verdad? La incertidumbre embruja los problemas. ¿Qué significa la incertidumbre? La incertidumbre es que nosotros no tenemos claridad sobre lo que va a pasar, ¿verdad? Mañana, pasado, dentro de un año, 2 años. Entonces, ustedes pueden estar seguros de que quieren ser ingenieros civiles y que se van a convertir en ingenieros civiles. Yo los felicito porque tienen claridad de que eso es lo que ustedes quieren. Pero muchas veces nosotros tenemos muchas incertidumbres sobre qué tipo de ingenieros civiles se necesitan más o menos, qué tipo de cosas tenemos que enseñarles a ustedes, etcétera, ¿verdad? Entonces, los problemas se embrujan cuando hay mucha incertidumbre, cuando no tenemos claridad sobre qué hacer. Y la COVID-19 es el ejemplo, el cambio climático es otro, pero también ¿tendremos suficiente dinero para invertir en el ferrocarril urbano de Costa Rica? ¿Podremos o no podremos? Eso genera incertidumbre. Entonces, en ese sentido, o por ejemplo, ¿qué tan rápido se va a reactivar la economía costarricense? ¿Qué tan rápido la gente va a empezar a comprar nuevos apartamentos para que la industria de la construcción pueda avanzar? Entonces no hay una respuesta única porque hay un conjunto de posibles respuestas, cada uno con una probabilidad. Y obviamente definir esas probabilidades es complicado, ¿verdad? Porque muchas veces son estimaciones que hay que hacer, ¿verdad? Y eso explica por qué la ingeniería civil no puede ser simplemente una ingeniería de verdades absolutas con respuestas absolutas. Tiene que empezar, o bueno, tiene mucho tiempo de estar en eso, pensar en probabilidades, en diferentes alternativas que todas son posibles, pero que tienen probabilidades diferentes. Entonces, cuando yo me enfrento a esta situación de problemas embrujados, no se puede realmente pensar en optimizar las soluciones, ¿verdad? Para encontrar la solución. Eso es como cuando usted se atrasó en su tarea, ¿verdad? Respuesta, ¿verdad? Definitivamente, porque si solo tiene 20 minutos más, tiene que buscar una forma de suboptimizar. Eso es un mal ejemplo hasta cierto punto, pero en realidad, en casi todas las cosas de la vida nosotros suboptimizamos. No hay soluciones perfectas, pero lo peor es que no tenemos la información suficiente para optimizar esas soluciones. Entonces, el Premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, escribió un libro sobre la suboptimización y la importancia de suboptimizar, que algunos dicen que es mejor lo posible que lo perfecto, ¿verdad? Porque si usted se está esperando a lo perfecto, nunca va a actuar, ¿verdad? Esa es parte del asunto. Entonces, la cuestión es escoger unas decisiones que nos muevan poco a poco a resolver el problema que estamos enfrentando. Aquí lo puedo meter acá, por ejemplo, hay personas que creen que el tema de resolver problemas se puede plantear como la regla del 80%. La regla del 80% es que usted resuelve hoy el 80% del problema, deja el 20% sin resolver, pero inmediatamente después hace otra iteración y resuelve el 80% del problema. O sea que 80 más 16 le da 96, ya está perfecto. Pero en lugar de tratar de hacer 96 en la primera iteración, usted deja que siga el problema un poco más. Cada intervención en un problema embrujado, como los de planificación urbana o sistemas de transporte, cambia la realidad para siempre. Repito, los problemas embrujados se administran y por lo tanto no desaparecen. O sea, no le crean a nadie que diga que va a desaparecer la pobreza o que va a desaparecer la congestión, etc. No es posible.
Lo podemos minimizar, pero no la podemos desaparecer, porque mucho depende de las personas específicas y de alguna manera aquí hay otro asunto de indicadores, o sea, ¿cómo medimos la pobreza, por ejemplo? ¿La medimos con valores absolutos o con valores relativos? Si la medimos con valores absolutos, nos podemos poner unos límites que digan, bueno, todo el mundo está por encima de este límite, pero si lo vemos como una medición relativa, en realidad siempre va a haber alguien más pobre de alguna manera. La realidad provee continuamente nuevos casos para experimentar. Ese es un punto importante. O sea, nosotros podemos aprender mucho de problemas embrujados porque problemas con el transporte público, con la congestión, pasan en todas las ciudades del mundo sin excepción, ¿verdad? Entonces, podemos aprender de otros, podemos aprender de nosotros mismos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el trabajo de Melvin Weber y su, ¿cómo se llama? El otro autor no son muy pesimistas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos continuamente aprendiendo de esas cosas que tal vez no salieron perfectas. Y por otro lado, aquí hay una cuestión que no quisiera dejar de decir. Hay dinámicas que aumentan las dificultades. Entonces, ciertos actores sociales poderosos, digamos que yo llamaría así en lenguaje popular costarricense, que generan domingos 7, consideran que los equilibrios alcanzados no son satisfactorios y presionan por cambio. Por supuesto, presionan por cambio siempre, pero en algunas ocasiones es más complicado cuando usted tiene, digamos, grandes desafíos como los que enfrenta Costa Rica en este momento. Pero eso es siempre, ¿verdad? O sea, hay personas que quieren cambiar el equilibrio alcanzado. Y esto es algo que ustedes deben entender, porque a veces en economía se habla de equilibrio, pero en realidad hay muchos equilibrios. Entonces, ¿verdad? Tenemos que ver qué equilibrio vamos a conseguir. Algunos corolarios, ya voy a terminar, ¿verdad? Creo que duré menos de 40 minutos, espero. Escoger bien las preguntas es mucho más importante que encontrar respuestas perfectas. Esto es muy importante entender. O sea, ustedes tienen que pensar qué es lo que ustedes quieren averiguar de cada cosa, ¿verdad? Segundo, las soluciones de ingeniería civil deben ser contrastadas sin costos y beneficios con metodologías de la economía, ¿verdad? Que ustedes van a aprender en ingeniería civil y algunos tal vez también en economía, pero básicamente ustedes no pueden pensar que ustedes están en un paraíso en donde la plata no importa, los costos no importan, etcétera, ¿verdad? O sea, si la universidad tiene que pagar los edificios nuevos que tenemos en ingeniería que ustedes no han podido disfrutar todavía, eventualmente los van a disfrutar y también sus laboratorios y demás, ¿verdad? Eventualmente. Pero el tema básico es que alguien tiene que pagar eso. Eso es un préstamo que hay que pagar. Y lo mismo con las carreteras y lo mismo con las presas hidroeléctricas que hay que pagar. Entonces, en ese sentido, estas cosas requieren ser pagadas. Y en ese sentido, por eso es que usted no puede, digamos, cambiar de buses cada año. Usted tiene que dejar que los buses se puedan pagar a lo largo de los años, por decir algo, o las presas hidroeléctricas o cualquier otra cosa que ustedes, que construyamos en esta sociedad, ¿verdad? Reducir la vulnerabilidad a las amenazas naturales, que es un tema que yo trabajo, requiere de ordenamiento territorial, pero también de conocimientos de geología y de hidrología y de otras cosas. Resolver el problema de la congestión debe incluir también acciones en planificación urbana. Entonces, estos son corolarios, o sea, son como lecciones claras de este fenómeno. Aquí planteo otro problema embrujado, pero en forma de un mapa y unas fotografías. Esto son fotografías de la fila costeña, que es una montaña que queda aquí. Este es el distrito de Ubita, del cantón de Osa. Aquí venimos desde Pérez Celedón en una carretera que pasa por ahí está el río Barú. Entonces, tenemos una característica muy particular. La característica muy particular es que
como en casi en toda parte del territorio costarricense, pero más dramáticamente en esta zona, tenemos pendientes muy fuertes. Por ejemplo, los más fuertes son mayores de 75 grados, los morados, ¿verdad? Y lluvias que probablemente son de 4 meses al año. Para que tengan una idea, digo, 4 metros al año. En California, si acaso llueve, ¿qué? Menos de 1 metro al año. Y aquí, o sea, menos de medio metro al año, ¿verdad? Mucho menos. Entonces, 4 metros al año es un montón. Y en una zona, aquí en el Valle Central llueve como 1.30 metros al año, ¿verdad? Por ahí. Entonces, sobre todo en la zona de San José. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos una posibilidad de erosión terrible. Entonces, vean qué increíble. Se hicieron estos famosos planteles, esa es una palabra que inventaron en esa zona, que supuestamente algún día van a servir para construir viviendas. Algunas de esas se han construido, usted las puede ver cuando cruza la carretera costanera, la 34. Pero resulta que la mayoría no se han construido. Pero construir esos planteles implica que usted construye caminos, que deforesta, que daña la naturaleza. ¿Con qué objetivo? Entonces, este es un problema embrujado. Aquí hay intereses, vean aquí arriba, intereses particulares que hacen que todo esto se haga con muy poco beneficio para la sociedad, porque lo único que se beneficia es el dueño del tractor y el operario del tractor, porque en realidad hay problemas de todo tipo, desde abastecimiento de aguas, de recolección de basura, etcétera, más toda la erosión que se genera. Entonces, esa sería como un problema muy particular de cómo la relación de los seres humanos con el medio ambiente a veces llega a unas situaciones realmente extrañas. Y eso es todo. Muchas gracias. Estoy disponible para cualquier clase de o comentarios o críticas. Bueno, muchas gracias a don Rosendo por darnos esta charla tan interesante sobre los problemas embrujados, ¿verdad? Como lo dice don Rosendo, son problemas muy particulares que están allá afuera, no van a ser en muchos cursos que tengamos aquí en la carrera, no van a ser los problemas con los que aprendamos, con los que construyamos el conocimiento, pero sí van a ser los problemas a los que nos enfrentemos cuando salgamos a la realidad de las cosas, a donde ya los modelos no son simplificados. Entonces, tal vez quisiéramos escuchar los comentarios de los compañeros y compañeras que nos acompañan hoy, tratar de sacarle el jugo a don Rosendo en todo lo que él sabe sobre transporte, sobre ordenamiento de ciudades. Pueden preguntarle también sobre el enlace de este concepto con el proyecto que están haciendo ustedes de transporte. En fin, lo que ustedes gusten. Estamos a la orden. Helen, ¿pues las lees las preguntas o las leo yo, las leo don Rosendo? Sí, si quieren yo las voy leyendo. La Sí. primera, donde se sería, ¿cuál ha sido el problema embrujado más grave que se ha topado a lo largo de su carrera? El problema más grave. Sí. Híjole. Ese es muy difícil. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es bueno que ustedes entiendan una cosa muy importante. Uno, a mi edad, ¿verdad? Que tengo más de 40 años de dar clases en la U, ¿verdad? Y he hecho otras cosas más allá de ser académico, pasa por muchas fases. Entonces, en diferentes fases tiene problemas diferentes, ¿verdad? Entonces, no. Problemas graves, por ejemplo, cómo mantener un programa de investigación en ordenamiento territorial vivo, como es PRODUS, ¿verdad? Ha costado sangre durante los 20, ¿cuánto? 29 años que tiene de vida, ¿verdad?
¿verdad? Ahora lo dirige Jonathan Agüero, que ustedes lo oyeron hace unos días, creo, pero en realidad ese tal vez es el problema más complicado. O sea, a veces no hay recursos para investigar cosas que algunos de nosotros consideramos que son importantes. Obviamente, cuando estaba de ministro, ya que lo mencionó Eric, ¿verdad? Que también ha trabajado en el ministerio en alguna ocasión, yo creo que el problema más grave es lidiar con los mandos medios de las instituciones públicas, ¿verdad? Que son muy complicados, ¿verdad? Y que muchas veces lo que quieren es conservar su poder más que resolver los problemas. La vida tiene muchas formas de resolver esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando un grupo de la burocracia genera problemas sistemáticamente, como por ejemplo algunas personas en el Bambi, lo que hace la sociedad, y lo acaba de hacer recientemente, es que algunos proyectos cambia la forma de hacerlos, ¿verdad? Entonces, las cosas se resuelven de alguna manera, no inmediatamente, pero posteriormente. Dejémoslo ahí porque la lista sería larga, pero sí les quiero decir, no son problemas de ingeniería, no son problemas de que esta cuestión no la pude resolver, aunque a veces hay componentes que tienen que ver con eso. Por ejemplo, no tenemos la capacidad analítica para hacer ciertas cosas, pero son más institucionales y de personas, de seres humanos. Otra pregunta. Ellen, perdón. La segunda pregunta sería, cuando uno logra encontrar una solución a una parte del problema embrujado, ¿qué métodos uno puede aplicar para verificar si dicha solución puede llegar a ser factible? Esa es una pregunta interesantísima. En realidad, por eso metí algunas láminas de problemas de sistemas, ¿verdad? Los problemas embrujados son problemas sistémicos. Entonces, usted tiene y ese es un consejo que yo le doy a todos mis estudiantes en todos los cursos que he dado, que son muchos dentro de la carrera. Usted tiene que ser capaz de un instante a otro, de un momento a otro, de un día a otro, de saltar de un problema, de una visión micro del asunto a una visión macro del asunto. Yo creo que la ingeniería moderna y los problemas embrujados requieren que usted tenga una visión de conjunto y una visión de pequeño problema, ¿verdad? Por ejemplo, en estructuras, usted tiene que ser capaz de diseñar una sección, de diseñar una conexión o una viga, digamos, una sección transversal o lo que sea, el acero de una viga, pero al mismo tiempo tiene que entender cómo esa viga se comporta dentro del edificio. Y en el caso de transporte, usted tiene que tener conocimiento de cómo intersección funciona el sistema, que la solución anterior que usted acaba de ver es válida. Y en ese sentido, yo creo que el consejo que yo podría darles es que ustedes tienen que resolver los problemas iterativamente. Problemas complejos, es difícil que ustedes puedan decir, bueno, es que son estas ecuaciones que yo tengo que seguir y esta es la respuesta. Eso lo pueden hacer para análisis estructurales, para análisis de muchas cosas de ingeniería, pero cuando llegan a problemas complejos tienen que entrarle de manera iterativa al conjunto del problema, ¿verdad? Y sobre todo tienen que pensar en lo macro, en el problema más general, delegar todo lo que ustedes no pueden hacer en las cuestiones más micro y al mismo tiempo estar chequeando siempre de manera iterativa si las cosas cierran o no, ¿verdad? Y por otro lado, por ejemplo, en taller de diseño tenemos un profesor que está evaluando continuamente la solución del ferrocarril urbano y él tiene sus divergencias sobre
sobre lo que se está proponiendo, sobre todo porque piensa que sería mejor que fuera todo elevado, pero eso es muy caro. Entonces, hay una situación en donde no hay acuerdo en cuál será la mejor solución, pero eso va a depender. El problema desaparece si los diputados no aprueban el préstamo para empezar, que ya está listo, ¿verdad? Pero que si ellos no lo aprueban, entonces todo se va al suelo, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es un ejemplo extraño de este asunto. La que sigue. Ellen. La siguiente pregunta sería, ¿qué rol juega la política y la ciencia tecnología en la resolución de problemas embrujados? Pues miren, ustedes tienen preguntas muy buenas que lo ponen a uno a pensar muchísimo. Vamos a ver. Yo soy un creyente en la ciencia y yo creo que los problemas de la sociedad moderna sin ciencia no se pueden resolver, ¿verdad? Eso es lo primero. Y en los principios científicos. Y creo en una ciencia que en realidad, como decía Popper, es continuamente falseable. Lo que nosotros encontramos hoy no necesariamente va a ser la verdad dentro de un año, ¿verdad? Porque las cosas están cambiando, nosotros estamos investigando, de nuevo la pandemia es el caso así como de libro de texto mejor que podemos tener en este momento, ¿verdad? Cada día estamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas posibilidades, nuevos problemas, etc. Pero la política es muy importante porque al final la política toma decisiones que son muy importantes a la escogencia de alternativas. Y hay un concepto muy importante que ustedes deben tener claro. Algunos libros, por ejemplo, de control de calidad, hay un libro de Urán que argumenta que gran parte del éxito de un proyecto, y estamos hablando de proyectos de manufactura, pero también podríamos hablar de una modificación de un tren o algo así, se decide, en un 80% se decide en el periodo de concepción del proyecto, ¿verdad? Y el periodo de concepción del proyecto, de una manera u otra, está muy involucrado con la política necesariamente. ¿Por qué? Porque la política toma decisiones de si le da prioridad a esto o no le da prioridad a esto, ¿verdad? Y eso es importante, o sea, pero yo quisiera decirles a ustedes, y no es el tema de mi charla, que Costa Rica sistemáticamente a lo largo de muchas décadas ha tomado decisiones políticas muy importantes y entonces abre las posibilidades para que los científicos y los técnicos podamos trabajar. O sea, decidió que la Caja del Seguro Social era muy importante, decidió, por ejemplo, el programa de Caminos Rurales de Costa Rica es de los más desarrollados y de toda América Latina. Decidió que el sistema de escuelas era muy importante desde hace más de 150 años, básicamente, 1869. Entonces, se tomaron esas decisiones políticas, se creó la Universidad de Costa Rica, se creó el ICE, etc. Entonces, una vez que usted crea esos espacios, en realidad son los científicos y los técnicos de cada rama, y en particular ciertas personas extremadamente brillantes, como Jorge Manuel Dengo, por ejemplo, en el caso del ICE y de la Comisión Nacional de Emergencias, que construyen basados en esas oportunidades que los políticos dan. La política da oportunidades para que los científicos podamos avanzar. Cuando no da oportunidades, en realidad ellos están fallando. Y el problema de las oportunidades es un problema de prioridades. ¿Debemos invertir más en salud o debemos invertir más en vivienda? ¿Cuánto más en vivienda? ¿Verdad? Ese es un tema. ¿Cuánto más en carreteras? ¿Cuánto más en universidades? ¿Verdad? Etcétera. Entonces, y lo más interesante de todo esto es que uno puede hacer análisis comparativos con otros países que han hecho cosas diferentes y comparar si lo que han sacado ellos con lo que han decidido es mejor o peor que lo que Costa Rica ha logrado con sus decisiones. Pero una cosa les quiero dejar muy claro. O sea,
lo que hemos logrado con esta pandemia, que yo creo que es un rotundo éxito, en mucho se debe a políticas que tienen 20 años y 25 años y 8 años y 6 años, etc. No podríamos haber reaccionado tan bien si no hubiéramos tenido el SINRUVE, si no hubiéramos tenido EDUS, ¿verdad? Que permiten un montón de cosas adicionales. Por ejemplo, cuestiones emergentes que van a salir y que tienen importancia para la ciudad. Por ejemplo, la telemedicina. La telemedicina va a cambiar la forma como vamos a dar salud. Entonces el político puede decir, bueno, llegó la hora, vamos a invertir sistemáticamente en telemedicina. Y cuando usted ve al presidente de la Caja decir eso, que también es un político, no nos hagamos, no nos enredemos, quiere decir que está dando la línea de que la telemedicina va a tener que ser fortalecida en Costa Rica. Y eso a mí me parece una muy buena decisión, obvia, ¿verdad? Dadas las circunstancias actuales. Paro aquí. Dice Alonso, profe, ¿cuál es para usted una buena manera de identificar cuáles preguntas son realmente relevantes a la hora de enfrentar un problema embrujado? Vamos a ver. Bueno, primero que nada, las preguntas relevantes en cierta manera son las preguntas grandes, ¿verdad? No pueden ser simplemente cómo se resuelve este problema yo qué sé, de mecánica del sólido, o no puede ser cómo se resuelve este problema de ingeniería de tránsito. Tienen que ser cosas más grandes, más arriba, ¿verdad? Yo lo que noto es que las preguntas relevantes es las preguntas que resuelven problemas verdaderos, ¿verdad? Que buscan la eficacia de las acciones más que la eficiencia. Vamos a ver cómo se los planteo de una manera que sea pedagógica. Las preguntas relevantes son las preguntas que van, como dicen algunos, al cacho del problema, ¿verdad? Van al centro del problema. Y por supuesto que hay muchas preguntas relevantes, ¿no? Pues, y ustedes tendrán unas, yo tendré otras, ¿verdad? Pero lo que sí les quiero decir es que están más asociadas a la eficacia de la solución. Eficacia, no eficiencia de la solución. Eficacia es que yo estoy resolviendo problemas reales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si encuentro alguna, porque no quiero prejuiciar a nadie a favor de nada. Por ejemplo, le voy a decir problemas que Costa Rica no ha resuelto, ¿verdad? Nosotros y esto viene de mi experiencia en el gobierno, nosotros hemos estado entregando casas a personas adultas mayores, casas completas que en realidad no van a disfrutar y que muchas veces los van a disfrutar los hijos, que pueden estar tratando bien o mal a la persona que recibe la casa. Eso es una mala solución. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, no si tenemos que aumentar el número de viviendas que le entregamos a las personas de bajos recursos, que muchas veces solo es la vivienda, no es el lote, ¿verdad? No se engañen. Eso es cierto, como en el 80% de los casos. Pero en realidad la pregunta importante es cómo resolvemos el problema de vivienda en adultos mayores. Y más que eso, más que el problema de vivienda, vean el cambio, es el problema de albergue. De tal manera que nosotros le damos a esa persona mayor que no tiene recursos para poder conseguir un albergue de alguna manera, y hay muchas alternativas en el mundo, y entonces encontramos cómo podemos resolver ese problema de albergue de una manera que sea posible para la sociedad cubrir a un número de personas, ¿verdad? Las personas en la calle son otro problema embrujado. No lo mencioné, pero es un problema embrujado. ¿Cómo hace usted para resolver? Ahora se están encontrando respuestas por la prisa y los problemas de la pandemia para ver si les podemos convencer de que se metan en algún lugar, ¿verdad?
Entonces, para que no anden en la calle, ¿verdad? Y que en cierta manera se vuelvan más productivos para que puedan pagar lo que cuesta mantenerse en esos lugares, ¿verdad? El problema de ¿qué hacemos? La pregunta no importante sería, ¿cuántas cárceles hay que construir para meter a todos los delincuentes en la cárcel? ¿Verdad? Les informo, y esto yo doy una clase sobre eso en el curso de ordenamiento territorial, les informo que Costa Rica ha construido espacios para prisioneros, para delincuentes a la mayor velocidad en todo América Latina, y que somos de los países que tienen más gente encarcelada. Yo digo que esa es una mala pregunta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cómo tratamos a las personas que tienen una tendencia a violar la ley. Por ejemplo, en Holanda han decidido hace algunos años que muchas de esas personas lo que tenían eran problemas mentales. Entonces, en lugar de meterlos en la cárcel, lo que les ponen es un psiquiatra que les ayude a sobrevivir este mundo tan enredado que tenemos que vivir. No es ninguna excusa para ninguno de ustedes, simplemente es un ejemplo de cómo otras sociedades han enfrentado esas cosas, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de las preguntas relevantes también es un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo estas respuestas y ustedes pueden tener otras, ¿verdad? Entonces, típicamente en congestión, usted dirá, no, el problema es que faltan carreteras. Y yo le digo, no, el problema es que tenemos que buscar una forma de que la gente se movilice de un sitio a otro de una manera menos destructiva que el automóvil, pero por otro lado, que tal vez no se movilice del todo, como muestra la pandemia, ¿verdad? Que puedan hacer muchas cosas desde su casa. Entonces, eso abre enorme cantidad de posibilidades y bueno, podría hablar una hora, así que mejor corto. Gracias. Otro. Dice Isaac que qué habilidades a nivel personal y profesional se deben desarrollar para lograr una solución eficiente a un problema de tal magnitud. ¿Qué habilidades? Bueno, yo pienso que la mayoría de las habilidades, vamos a ver, si ustedes quieren ser buenos ingenieros, tienen que ser buenos para números, tienen que realmente ser buenos en mecánica, tienen que ser buenos en estadística, tienen que ser buenos en economía aplicada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es como lo mínimo. Sin eso, no son ingenieros, ¿verdad? Eso es para empezar. Pero las habilidades para poder ser capaz de ayudar a resolver problemas embrujados son blandas, más que nada. Es la capacidad de trabajar en equipo, es la capacidad de ver las visiones de los demás, es la capacidad de entender la complejidad del problema, de estar continuamente buscando nuevas soluciones, de nuevas alternativas, de profundizar un poco más cuáles son las razones de las cosas, ¿verdad? Sí, eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Don Rosendo, perdón nada más comentarle a don Rosendo que en el curso vemos el método de los 6 sombreros. Entonces ellos ya lo No me van. acuerdo de eso. El método de los 6 sombreros. El Bueno, de sí, Edward yo de creo que... Bono, que dice que para analizar un problema uno hace una dinámica en el equipo o uno hace la dinámica uno mismo, ¿verdad? Y entonces se va poniendo sistemáticamente 6 sombreros. Uno es el sombrero de los datos, que es el sombrero color blanco, ¿verdad? Entonces ahí en la clase jugamos de ponernos el sombrero blanco, ¿verdad? Luego el otro es el sombrero negro, que es el sombrero del análisis de los riesgos, ¿verdad? El blanco es el de los datos y los hechos, recopilarlos. El negro es el de analizar los riesgos. El sombrero rojo es el de hacerle caso a los sentimientos de las cosas, ¿verdad? A lo que me huele mal, ¿verdad? Los presentimientos. El sombrero azul es un sombrero coordinador de los otros sombreros, que siempre se necesita ese coordinador que ponga a hablar a tal con tal, que comunique, que la gente no se pelee, que trabaje en equipo, que cumpla metas. Ese es el sombrero azul. El sombrero amarillo es un sombrero de optimismo, que siempre es una cualidad de los ingenieros, el optimismo, ¿verdad? Y el sombrero verde es el sombrero de la creatividad. Este método lo creó en los 60s Edward de Bono,
Edward Bono, como para ayudarle a la gente a analizar problemas también desde varias perspectivas. A mí me parece excelente este método de los sombreros que yo no he conocido, no lo conocía. Entonces, para que Ahí, usted vea la santidad de la ignorancia, ¿verdad? no. Yo no había oído hablar del método de los sombreros, pero me parece que para este curso es una aproximación muy apropiada y yo agarro todo lo de los sombreros y se lo contesto a la estudiante o estudiante que me preguntó la anterior pregunta. Gracias, Eric. Con gusto. Ahí le paso, le paso lo que vemos en la clase. Pásemelo, sí, sí, me gusta. Yo siempre estoy aprendiendo, nunca se deja de aprender. Es otro principio que ustedes tienen que entender. Nunca se deja de aprender, ¿verdad? Nunca. Ellen, si tenés alguna otra. Sí, aquí hay unas cuantas más. Dice, se sabe que en Costa Rica una de las más grandes problemáticas es la pobreza y la falta de vivienda. Esto creo que es un wicked problem. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser posibles soluciones para resolver las problemáticas de vivienda en Costa Rica? Correlacionado con lo que ya comentó. Sí, bueno, no hablé casi de vivienda, ¿verdad? Por razones obvias. Vamos a ver. Vean qué interesante. Este es un ejemplo muy interesante, porque el problema muchas veces la gente lo ha planteado como cómo construyo más viviendas, ¿verdad? Pero mi visión del problema es distinta. Mi visión del problema es cómo cada vivienda que construye el Estado la construye en un lugar que mejora la calidad de vida de las personas que la reciben. Y eso implica que la localización de las viviendas y la calidad de las viviendas es esencial. Entonces no es cuestión de construir viviendas por construirlas o tirarlas ahí en el terreno, sino que hay que pensar en la vivienda que usted está entregando de una manera lo más constructiva posible y lo más, digamos, bien conectada con el resto, sobre todo con los trabajos, con los servicios públicos y con los servicios privados. Eso no quiere decir que se haya logrado, ¿verdad? En parte porque muchas de estas soluciones se dan a familias que consiguieron un lote y no necesariamente el lote está en los mejores lugares, pero usted puede llevar controles de que los ciertos lotes no se aceptan, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no construir en zonas de inundación, etcétera. Entonces, este es un ejemplo bueno para contestar la pregunta anterior. Yo quiero decirles que una de mis conclusiones de analizar el COVID-19, que he gastado muchas horas trabajando ese tema, ¿verdad? Es que el problema no son las ciudades, ni el transporte público, el problema es el hacinamiento. Y hay, por ejemplo, si usted revisa los datos de hacinamiento que hay en los índices de pobreza por, ¿cómo se llama? No por línea de pobreza, sino por indicadores de pobreza, como por ejemplo, tiene necesidades básicas insatisfechas, como por ejemplo agua, etcétera. El hacinamiento ha sido algo que la sociedad costarricense ha logrado resolver cada vez con más eficacia, ¿verdad? Entonces, sí se puede resolver el hacinamiento hasta cierto punto, pero el trabajo, el desafío es demasiado grande como para que se pueda resolver en un gobierno. Se necesita un esfuerzo mayor. Y no es cierto que los problemas de pobreza, los responsables no quieran resolverlos para poder seguir teniendo trabajo. O sea, eso es una cosa ridícula. El problema es que los problemas son muy grandes y no hay recursos para satisfacer a todas las necesidades. Yo he estado leyendo, por ejemplo, artículos sobre Madrid de hace 100 años, cuando hubo otra pandemia, y planteaban y explican las condiciones desastrosas, ¿verdad? De cómo eran las ciudades en esa época. Entonces, hemos mejorado montones. Y yo en eso, yo soy optimista, no sé si es porque soy ingeniero o por qué, pero yo soy un optimista y creo que se pueden mejorar las cosas. Y que, nada más, no quisiera extenderme más. ¿Alguna otra cosa? Dice que, ¿qué piensa usted con respecto a la siembra de cáñamos como fuente de energía?
de cáñamos como fuente de energía, no pienso nada, nadie la está planteando de esa manera realmente, ¿verdad? O sea, yo no estoy en contra de eso, paso, para aclarar, ¿verdad? Pero yo no fumo nada, ni nunca. Creo que mi récord en toda mi vida ha sido medio cigarrillo, porque me agarró una tos, porque yo fui asmático que ya no podía avanzar más, ¿verdad? Entonces, digamos que yo estoy en una posición neutral sobre el tema desde esa perspectiva. El cáñamo es un producto más que ha sido, digamos, satanizado. Yo les quiero decir que cuando en Estados Unidos un grupo de personas quiso prohibir el alcohol, lo que logró es que se desatara la mafia de Chicago, ¿verdad? Y que se dedicó a vender alcohol porque la gente seguía consumiendo alcohol. El alcohol venía de Canadá y ellos mataban a todos los que se oponían al tráfico. Entonces, se eliminó la ley seca y se eliminaron los problemas de violencia con respecto al comercio de alcohol. Yo pienso que sin ser un extremista en esta posición, uno tiene que tener una actitud más tolerante y más inteligente sobre el tema. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que hay muchos subproductos del cáñamo que tienen buen mercado. Yo no me creo las cifras de nadie, pero digamos que dejémosla ahí. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿cuál es la mejor fuente o el mejor balance de fuentes de energía para el futuro de nuestra sociedad? Cero petróleo, ¿verdad? En la medida que se pueda, por el cambio climático, ¿verdad? Pero no vamos a poder bajar porque recuerde que el consumo de energía de combustibles fósiles es en el transporte, ¿verdad? Entonces, y electrificar todo el transporte no veo que se pueda hacer inmediatamente, ¿verdad? Eso ustedes tienen que tenerlo claro. Estas transiciones toman tiempo por muchas razones. Imagínense que Costa Rica prácticamente la vida útil de un automóvil no he sacado la cuenta ahora, pero la vida útil, la mediana de los automóviles que hay en Costa Rica probablemente tenga 15 años. Eso quiere decir que la mitad de los carros tienen menos de 15 años y la mitad de los carros tienen más de 15 años, algo así. Entonces, mientras renovamos la flota, van a pasar otros 15 años o 20 años, ¿verdad? Ese es un tema que hace que cualquier renovación tecnológica toma mucho tiempo. Eso por el lado de transporte, que es el verdaderamente complicado. Por el lado de la energía, ustedes se pueden meter a Sense, todos los días sale el informe, ¿verdad? Y ayer tuvimos un día con poco viento, pero toda la energía fue renovable. Este año, si acaso, se ha gastado 1.5% de energía de hidrocarburos y yo espero que el resto del año siga parecido, ¿verdad? O sea, no sé exactamente qué es lo que acaban de aprobar, ¿verdad? O por lo menos presentar como proyecto, que hoy la Nación lo resalta. No he estudiado el caso concretamente, pero realmente Costa Rica tiene que pasar a hacer a terminar de hacer la transición hacia energías limpias, ¿verdad? Lo más rápido posible, pero va a tomar varias décadas, yo diría. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Don José, y la última pregunta que tengo por acá es, ¿cuáles son los problemas más grandes que presentan nuestras ciudades a nivel de organización urbana? Bueno, en realidad presentan muchos, pero yo creo que a la luz de lo que ha pasado en esta pandemia y lo que ha pasado en otros países, en las desigualdades dentro del disfrute de la ciudad y las desigualdades en el tipo de vivienda y en el tipo de servicios que las personas pueden tener, tal vez es el problema más importante. O sea, la pobreza urbana es un problema importantísimo, pero eso tiene muchas
muchas connotaciones. Hay pobreza en términos de cuánto es el tiempo de viaje de la gente, hay pobreza en términos de cuál es el espacio vivible que tiene cada persona, hay pobreza en cuanto a cómo podemos usar las nuevas tecnologías de una manera eficaz. Entonces, en realidad, vamos a ver, en realidad, yo creo que el problema urbano más importante en realidad está centrado alrededor de las desigualdades que hay dentro de las ciudades. Pero eso se debe enfrentar con políticas sectoriales. Yo pienso que también hemos urbanizado zonas que son demasiado peligrosas, ¿verdad? Por múltiples razones, y que las ciudades son un poco desorganizadas, ¿verdad? Pero ya si nos tiramos a transporte, eso ya implicaría, digamos, toda una discusión mucho más grande que creo que es inapropiada a estas alturas de la charla, ¿verdad? Pero sí, el sistema de transporte tiene que mejorar. No basta con construir más autopistas, más intercambios, todo eso era súper urgente desde hace 20 años. Ahora lo estamos construyendo, pero eso no va a resolver todos los problemas para nada, ¿verdad? Entonces hay que plantearse el ferrocarril de la GAM, hay que plantearse, por ejemplo, para darles otro ejemplo, nosotros tenemos un problema de tratamiento de aguas servidas, que desde el punto de vista de sostenibilidad, en lo que estamos más atrasados nosotros con respecto al resto de otros países, digamos, comparados con otros países, es en tratamiento de aguas servidas. Y yo lo que digo es que ahora todo el mundo, y con muy buena razón, habla de resiliencia. Esa palabra no la usé en la conferencia, pero es una palabra muy importante, la capacidad de recuperación. Entonces aquí hay una paradoja. Los éxitos de la ingeniería civil, por ejemplo, en el área de ingeniería sísmica, permiten que nosotros tengamos mucha más resiliencia cuando hay un terremoto. Pero sin embargo tenemos que construir mucha resiliencia en el área de hidrología y de inundaciones, ¿verdad? A pesar de que hay muchas cosas mucha legislación que favorece la resiliencia en términos de amenazas naturales, pero que no se respetan. Por ejemplo, usted no debería construir en los 10 metros adyacentes al cauce del río. Pero la gente construye, ricos y pobres. Guapiles, Montes de Oca y Goicochea, Ciudad Quesada. Y bueno, yo podría darles una lista, es más, tengo todas las fotos en mi cerebro, tal vez no las tengo disponibles, pero vayan ustedes y convénzanse. Estamos construyendo en muchos lugares que no debería construirse, pero de nuevo, este es el problema de las ciudades y el problema de las ciudades. El problema de las ciudades es que son entes de carácter cuasi geológico. O sea, nosotros vivimos en ciudades que empezaron a construirse hace 100 años, cuyas calles en el centro de San José son las mismas que había en 1851. Hay un mapa por ahí circulando que tiene las mismas calles, ¿verdad? En todo el núcleo central de San José. Y esas cosas permanecen, pero el resto muchas veces no lo hemos hecho bien. Y entonces, en ese sentido, heredamos un montón de cosas del pasado y tenemos que lidiar con eso, ¿verdad? Y lo que se trata es de que no complicamos las cosas demasiado, ¿verdad? Y en ese sentido, el ordenamiento territorial nos ayuda a que no tengamos que hacer grandes inversiones físicas en obras como diques y cosas de estas que siempre tienen problemas de que viene una inundación más grande y sobrepasa el dique, ¿verdad? Así que, bueno, esa era la última, creo. ¿O hay alguna otra más? Bueno, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias, don Rosendo, por tomar el tiempo para contestarlas. Muchísimas gracias, don Rosendo. Sí, No, igualmente gracias a por la ustedes por la charla tan oportunidad. interesante. Está bien, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Ahí le mandé lo de los sombreros, don Rosendo. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Yo Por me si voy a les llama la salir atención. aquí, ¿verdad? Bueno, Abajo, hasta sí. luego. Sí, gracias. Muchas gracias por las preguntas, estaban muy buenas. Bueno, al igual que en otros casos, el grupo de Helen se quedaría en el chat y G y yo vamos a abrir una sesión adicional allá. Están dando Muchas gracias. por el chat.
están viendo, docente. ¿Cómo? Que le están dando ¿Están las dando? gracias por el chat. Bueno, Muy muchas gracias. Sí, interesante sí. todo. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, docente. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Saludos a sus hijos. Gracias.